El premio Nobel es el premio más prestigioso del mundo que se le entrega a aquellas personas que han hecho las mayores contribuciones a la humanidad en el campo de la física, de la química, de la medicina. Hay premio Nobel de literatura, de la paz. En este momento yo me encuentro en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo, y lo que ustedes ven detrás mío son algunas de las imágenes de algunos de los profesores que han salido de esta universidad, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, o han sido profesores asociados, o enseñan aquí, que estos profesores han ganado el premio Nobel en los distintos campos. Yo he tenido el mérito de conocer a algunos de ellos, ya vamos a hablar de ese tema, pero, por ejemplo, entre las imágenes muy seguramente ya reconocieron al primero, que era Albert Einstein. Albert Einstein fue un judío que de hecho se le cataloga como el personaje del siglo pasado, ¿sí? Como el personaje del siglo, porque fue una persona que transformó la forma en la que nosotros vemos la ciencia. Yo personalmente soy científico, soy ingeniero químico, y los aportes que dio Einstein a cómo nosotros vemos digamos, el mecanismo del mundo fue una revolución muy grande, que hasta el día de hoy nosotros vemos cómo se aplica las teorías de Einstein, y él ganó el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, etc. Y aunque propiamente él no fue graduado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sino que él estudió en Alemania, Albert Einstein propiamente, él fue de los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Les recuerdo que Albert Einstein, él mismo fue sionista. De hecho, fue tan sionista que David Ben Gurión, cuando se creó el Estado de Israel, el primer ministro fue David Ben Gurión. Él buscó un presidente para que el Estado de Israel tenga su primer presidente, y él le ofreció ese cargo a Albert Einstein. Albert Einstein, él declinó la oferta, él dijo que él ya estaba anciano, él ya estaba muy agotado, y por eso él prefería dedicarse a la ciencia y no a la política. Y el cargo fue dado a otro científico, de hecho, a Chaim Weizmann, que él fue también de un aporte muy grande, que fue la síntesis de la acetona, tema aparte. Pero es un ejemplo de un académico asociado a la Universidad Hebrea de Jerusalén, ganador del premio Nobel. Hay muchos de ellos, y de hecho he tenido el mérito de conocer a varios de ellos, como les había mencionado. Por ejemplo, a Israel Ullman, el judío ortodoxo. Él ganó el premio Nobel de Economía porque él desarrolló la teoría de juegos. La teoría de juegos es una teoría que nos ha, digamos, enseñado y transformado nuestra forma de ver la economía, forma de ver incluso la naturaleza. Es una bestialidad de teoría, y él por eso ganó el premio Nobel. También conocí, por ejemplo, a la profesora Ada Yonat, que ella la conocí como en el 2019, por allá, que ella descubrió, y su aporte fue al mundo de la biología en la química, es un premio Nobel, que ella encontró todo lo que es la relación con el ribosoma. Los ribosomas, que son una de las partes de las células. Los que hayan estudiado biología sabrán esto. Yo en ingeniería química nosotros estudiamos el tema de la célula, porque ingeniería química también se desprende de la ingeniería genética, y por eso el aporte de Ada Yonat fue también algo muy significativo para el mundo de la química. Y bueno, cada una de estas historias es impresionante por sí mismas, y uno, si se pone a pensar, estos son solo algunos de los premios Nobel que tiene Israel. Muchos de ellos son israelíes, algunos no son israelíes. Por ejemplo, Albert Einstein, él nació en Alemania, luego migró a Estados Unidos, pero los premios Nobel que tiene Israel son más que esto, ¿sí? Estos son solo los que están relacionados con la Universidad Hebrea. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que, si los judíos en verdad en el mundo hay más de 7.000 millones de habitantes, los judíos somos menos de 13 millones de habitantes, somos como el 0.5 del mundo, somos muy pocos? ¿Cómo es posible que tantos judíos hayan ganado premios Nobel? De hecho, como el 23% de los premios Nobel, o sea, uno de cada 4 premios Nobel se lo ha ganado un judío, y los judíos somos una minoría del mundo. Para que vean la proporción, por ejemplo, en Hungría, en Europa. Hungría tiene, si no me equivoco, 14 premios Nobel. ¿Saben cuántos de esos son judíos? 10. ¿Cómo es posible que un pueblo tan minoritario logre tener o logre hacer tantos aportes al mundo? Pues hay varias personas que han estudiado este caso, porque, por ejemplo, piensen que en el Islam es al revés. ¿Cuántos musulmanes hay? 1.8 billones de musulmanes en el mundo.
o sea, cientos y cientos de veces más que los judíos, y tienen como 12 premios Nobel, o sea, con una proporción inversa. Entonces, el caso de los judíos es algo que ha sido estudiado por varias personas y hay aspectos que yo quiero decirles a ustedes de cuáles podrían ser las razones por las que el pueblo judío en general ha logrado hacer tantos aportes, no solo en el mundo de premios Nobel. Ustedes se habrán dado cuenta que muchos de los aportes en muchos campos de la humanidad han sido por judíos. De hecho, es posible que ustedes me están viendo en una plataforma creada por judíos, quizás Facebook, que fue creado por Mark Zuckerberg judío. Quizás me están viendo este video por Instagram, que también pertenece a un judío. Quizás ustedes están mandando este mensaje por WhatsApp, que fue creado por otro judío. O quizás buscar este video por Google, que fue creado por otros judíos. Entonces, más allá de los premios Nobel, los aportes son muy grandes. ¿Y cuál es la razón? Sociológicamente hablando, el pueblo judío, después de que fuimos exiliados de Israel, les recuerdo, los judíos vivíamos acá, en Jerusalén, y en la tierra de Israel, y en el siglo I fuimos, destruyeron el reino de Judea, y así es como comenzó la dispersión de los judíos por el mundo. Eso hizo que los judíos, como somos un pueblo, que este pueblo estuvo disperso en las naciones, estuvimos siempre en confrontación con los pueblos que no nos querían hospedar. Por ejemplo, si en Europa temporalmente hospedaban a judíos, luego llegaba algún rey que expulsaba a los judíos, y así los judíos constantemente estaban siendo expulsados de un lugar al otro. Los judíos casi muy rara vez estuvieron realmente sólidos en un solo lugar, digamos durante un periodo histórico largo, porque generalmente eran expulsados o eran perseguidos, y eso causó que los judíos tuviéramos esa necesidad de desarrollar formas de pensamiento o trabajos o metodologías que no implicaran ser sedentarios. Es decir, por ejemplo, porque hay muchos judíos pianistas famosos, pero no hay tantos como judíos violinistas famosos. Hay muchos judíos violinistas muy famosos. ¿Por qué? Porque el violín es un instrumento que tú puedes mover de un lugar al otro. El piano no. El piano, ¿cómo vas a poderlo mover? Entonces, ese es el caso de por qué los judíos tuvieron que desarrollar muchas de las técnicas e ideas que pudieran ser movidas de un lugar al otro. Por ejemplo, los judíos no pudieron ser agricultores porque no podían tener tierras. En Europa no se les permitía tener tierras, en los países del Islam no se les permitía tener tierras. Por eso, en la tierra de Israel sí podemos, volvimos a tener agricultura después de 2000 años, pero a lo largo de la historia del pueblo judío no podíamos. Y por eso es que los judíos desarrollaron otras formas de comercio, por ejemplo, que el comercio, tú para ser comerciante, ¿qué necesitas saber? Tener cuentas, saber hablar, incluso el hecho de poder moverse de un lugar al otro te permite desarrollar idiomas. Por eso los judíos somos personas de idiomas. El común de los judíos que yo conozco, hablamos 3, 4, 5 idiomas, 6 idiomas, y eso es el común de los judíos, ¿sí? Entonces, y esto es algo histórico, en épocas en las que las personas eran iletrados, para que lo sepan. Por ejemplo, en Europa, hace 200, 300 años, el europeo promedio, todo lo que él sabía en su vida, y esto ha sido estudiado, ¿sí? Todo lo que un europeo promedio sabía en su vida era la misma cantidad de información que una sola edición del New York Times. Eso era todo lo que sabían. Con los judíos no era así, porque los judíos, desde que abrimos nuestros ojos hasta que los cerramos, el último día de nuestras vidas, estudiamos. De hecho, para que lo sepan, esta expresión tiempo libre no existe en el judaísmo. No hay tiempo libre. Todo segundo debe ser aprovechado para estudiar. Este es un consejo para ustedes. Si ustedes tienen la oportunidad de escuchar un podcast, si tienen minutos, escuchar un podcast, leer un artículo, algo que no les deje ese tiempo muerto de echarse en una hamaca a ver el cielo y contar pájaros. No, eso es algo que nos enseña el judaísmo, de que somos bebés. Quizás por eso es que el judío a lo largo del tiempo ha podido desarrollar cada vez más y más información que le ha dado una pequeña ventaja intelectual. No estoy diciendo que los judíos somos los más genios del mundo. Hay otras civilizaciones supremamente inteligentes. Los chinos, ¡wow! Si ustedes han interactuado con asiáticos, son personas sumamente preparadas. En la India hay personas sumamente... En América Latina me he encontrado también personas... Sí, lo que estoy diciendo es simplemente cómo sociológicamente una conducta cultural, una conducta social puede ayudarte a tener un desarrollo intelectual y mental distinto que te podría dar una ventaja frente a, digamos, las personas que ignoran el conocimiento y todas estas ideas. Por eso es que los judíos han desarrollado esa forma. Ese es uno de los aspectos. Otro aspecto es que el pueblo judío somos un pueblo del debate. Debatimos.
Ustedes, por ejemplo, han leído el Talmud. No sé si lo han leído, no sé. Pero el Talmud es un texto que no es como leerse El Principito. El Talmud es un libro de discusiones, de debates. El pueblo judío, de hecho, hay un chiste que dice que donde hay 2 judíos, hay 3 sinagogas. ¿Por qué? Porque hay 3 opiniones, ¿sí? Entonces, siempre hay opiniones, el debate es simplemente parte de cómo se nos enseña a analizar las cosas. De hecho, el lema, el slogan de mi página, como es, no coman cuento. Eso es parte de la forma de pensar de que si a ustedes les lanzan una idea, segundo, no se coman la idea así como si fuera, no se la den por sentado. Duden, cuestionen, debatan. Así ustedes pueden no debatir por el nombre de pelear, debatir en nombre de luchar y de yo tengo la razón. No, debatir en nombre de buscar la verdad, de llegar al conocimiento. Esa es como la idea que, una de las dos, es la segunda idea de por qué el pueblo judío ha podido desarrollar esta cultura del debate que nos ha permitido tener un desarrollo, poder destilar de mejor forma el conocimiento y no simplemente aceptar información como borregos, sino analizarla, trascender, por ejemplo, Ada Yonat, que les dije, yo la conocí hace un tiempo, que ella cómo llegó a la estructura del ribosoma en las células. No fue porque se quedó de brazos cruzados en la universidad, sí señor académico, sí. No, cuestionó todo lo que había antes de ella. Einstein, ¿ustedes saben lo que había antes de él? La física newtoniana plantea un mundo de una, gravitación que se manifiesta más por las masas, que es muy distinto al modelo que plantea Einstein, que relaciona al tiempo con el espacio y hay una curvatura del espacio. O sea, simplemente Einstein no se quedó de brazos cruzados en Berlín, en la universidad, haciendo, sí, señor profesor, amén, amén. No, cuestionó y llegó a sus conceptos muchos que volcaron la mesa de la ciencia. Y así es cada uno de estos casos. Si todos se hubieran... También les mencioné que estos son algunos de los premios Nobel. Hay otras universidades de Israel que también tienen premios Nobel. Dan Shachman, de la Universidad Technion. ¡Wow! Él tiene un premio Nobel porque tiene el premio Nobel de los cuasicristales, que es una locura de teoría. Es tan loca esta teoría que hubo otro premio Nobel, no recuerdo su nombre, pero él tiene 2 premios Nobel. John Pollings, que él tiene 2 premios Nobel, que cuando él leyó la teoría de Shachman dijo, esa teoría es falsa, Dan Shachman está equivocado, no puede ser, y ya, piénsenlo. John Pollings, que tenía 2 premios Nobel, diciendo Shachman que estaba equivocado, y por eso Shachman fue rechazado durante muchos años. ¿Qué pasó? Que las personas empezaron a evaluar la teoría de Shachman y se dieron cuenta que la teoría de los cuasicristales simplemente fue una revolución gigante para la química. Y por eso Shachman se ganó el premio Nobel de la química. Y este es uno de los tantos ejemplos de por qué ustedes no pueden comer cuento. Yo pienso que la historia del pueblo judío es un reflejo de esto. Que, a propósito, ya aprovechando que estamos acá en la Universidad de Hebrea, sí, muchas banderas de Israel, obviamente, porque es una universidad israelí. De hecho, para los que, digamos, ustedes saben ese mito de que Israel es un estado apartheid, es un estado que rechaza a los árabes. Fake. Esta universidad hay muchos árabes, de hecho. Ejemplo. ¿Qué dice este letrero? ¿Alguien me puede leer? ¿O alguien me puede leer acá qué dice el letrero? ¿En qué idioma está? Qué raro. Un país apartheid donde ponen el idioma de las personas que supuestamente son inferiores, supuestamente, etcétera. Todo acá y así. De hecho, mientras está grabando este video pasaron muchas personas árabes en el video. Disculpen que acá se están transportando. Pero esta es una de las muestras. Y además, yo estudié en la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Yo estudié en el Rothsberg International School de la Universidad de acá de Hebrea. Yo terminé con cum laude acá en la universidad y yo estudiaba con árabes. Profesores míos eran árabes. Profesores. Entonces, cuando me vienen con ese cuento del apartheid, es puro cuento. Y bueno, por ejemplo, ahí tienen detrás una, ¿sí? Un poco indecente grabar. Simulemos que no. Pero bueno, eso es todo lo que les quería decir, que con la ayuda de Hashem, que no comamos cuento y quizás algún día alguno de nosotros o los que estén viendo este video tengamos el mérito de ser la siguiente imagen de esta pared, que ya se les va a acabar la pared, ¿sí? De tantos premios Nobel, ya va a tocar agregar un poco más de pared. Y bueno, un saludo desde Jerusalén.